al primer seminario del año de la Asociación Colombiana de Historia Económica y Empresarial, en alianza con el Grupo de Historia Empresariado. Hoy tenemos la suerte y el privilegio de poder conversar con Luis Fernando Molina sobre su libro Leo Cobb, Historia de un Visionario. Pues en realidad Luis Fernando no necesita mucha presentación, pero igual lo vamos a presentar porque pues todo el mundo reconoce que es uno de los grandes expertos en historia empresarial en este país. Entonces, antes de eso, pues el conversatorio pues va a ser una conversación entre Luis Fernando y yo durante 40-50 minutos y después vamos a abrir a unas preguntas del público. Bienvenidos los que están en Zoom. Al final del conversatorio pues vamos a dar paso a preguntas tanto de las personas que están acá presencialmente como de las personas que están en Zoom. Entonces, los que quieran participar simplemente levantan la mano en Zoom o pueden escribir la pregunta en el chat y yo se la transmito a Luis Fernando. Entonces, pues yo creo que ya con eso podemos empezar. Entonces, pues para las personas que están acá y no conocen a Luis Fernando todavía, pues Luis Fernando es historiador y magíster en historia de la Universidad Nacional de Colombia, en sede de Medellín. Ha sido profesor de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, ha sido director del Archivo de Bogotá y tiene una larga lista de libros que son más de 2 docenas. Entonces, si empiezo a leerlos todos, creo que no terminamos. Pero entre los libros más importantes, evidentemente, ha sido, por ejemplo, Empresarios Colombianos del siglo XIX, la biografía de los Montoya Zapata, que estuvieron dedicados a la comercialización del tabaco a mediados del siglo XIX. Y más recientemente publicó la biografía de Mario Lacerna, que aquí pueden ver y la pueden comprar en las librerías. Pero el libro que hoy nos ocupa pues es el libro sobre Leo Cobb, que me gustaría empezar, Luis Fernando, antes de darte la palabra, unos comentarios generales sobre el libro y una presentación, y es que empezar pues por un libro que me parece que es fascinante de entrada porque es una persona que llega a Colombia, que es alemán, que es una persona de clase media, y en el transcurso de 40 años, 50 años, logra construir lo que es la fábrica industrial más grande de Colombia, con mayor empleados, con unos sistemas de innovación en seguridad social muy impresionantes para la época. Y uno se pregunta eso cómo fue posible, en un contexto en el cual Colombia apenas estaba en un proceso de urbanización, de una industrialización incipiente, y también había otros alemanes y otros extranjeros, pero de todas formas había algo particular en la forma en la que Leo Cobb se desenvolvió en los negocios, que hizo que lograra construir pues la fábrica Bavaria y otras fábricas que tenían, digamos, una vinculación por integración vertical, como es la vidriería Fenicia. Entonces, pues eso de entrada para mí es una gran pregunta. ¿Cómo fue posible que una persona de esa naturaleza, sin ninguna conexión cuando llegó, o muy pocas, logró construir esa fábrica tan impresionante que fue Bavaria y que dio paso a uno de los grandes grupos económicos en la segunda mitad del siglo XX en Colombia? Entonces, obviamente que el libro es un libro que debería interesarnos no solo solamente por Bavaria, sino porque también para la gente que está interesada en la industrialización en general en América Latina, creo que el libro aborda unos problemas que son bastante centrales en lo que es el desarrollo de las industrias. Eh, y me parece que el libro pues tiene, digamos, una visión y una metodología y un enfoque muy interesante porque no es una historia de la empresa, sino que es una historia del empresario y su vinculación con la empresa a lo largo del tiempo. Pero entonces, obviamente que el libro tiene unas innovaciones metodológicas y de fuentes y de archivo que me gustaría resaltar antes de que empecemos a conversar. Y es, por ejemplo, el libro, Luis Javier, tú dices que no es una biografía, sino es la narrativa vital de un empresario y su articulación empresarial. Entonces, pues el libro no está articulado, no está organizado como una biografía a lo largo del ciclo de la vida de Leo Cobb, sino que está organizado y estructurado a lo largo de él cómo desarrolló el negocio. Entonces, el primer capítulo, por ejemplo, es sobre la familia, el segundo sobre Cobb en Santander, porque llega a Socorro como otros inmigrantes alemanes. Después el tercer capítulo sobre Cobb y Bavaria y el salto a la construcción de lo que es una fábrica moderna industrial, manufacturera, que
es un tema que podemos explorar, qué significa una fábrica moderna industrial en ese contexto. Y después hay unos capítulos sobre lo que es la vidriería alemana Fenicia, que fue muy importante como proveedora de envases para la cerveza. Hay otros capítulos que son sobre el comercio de mercancías y muebles, y hay uno sobre minas y haciendas, y finalmente uno sobre empresariado, sociedad y cultura. Entonces es un libro que es muy interesante porque aborda la vida de Leo Kopp y su empresa desde un enfoque, yo diría casi que multidimensional, en el cual la política entra, la cultura entra, pero obviamente también lo que son las innovaciones y la tecnología. Entonces, pues yo creo que la conversación va a girar, Luis Fernando, me parece, alrededor de estos ejes que podemos explorar. Pero antes, pues me gustaría dar inicio un poquito a la conversación ya más informal y preguntarte, ¿por qué una biografía? ¿Por qué no una biografía, sino una narrativa que tú llamas vital de un personaje importante y de su quehacer en el mundo empresarial? Como primera pregunta. Y como segunda pregunta, me parece que haces un trabajo muy distinto a la historiografía que ha trabajado Bavaria. Encuentras unas fuentes nuevas, tanto de archivos familiares, archivos epistolares, haces un uso increíble de lo que son las notarías, incluso te metes con las partituras musicales y con un gran número de periódicos, entonces es un trabajo que uno tiene que decir que es documentadísimo, pero obviamente que el enfoque es muy distinto a los trabajos previos que ha habido sobre Bavaria. Entonces, me gustaría preguntarte, aparte de por qué no una biografía, sino una trayectoria vital, y qué retos tuviste en el desarrollo de la investigación justamente por esta nueva metodología y este nuevo enfoque sobre Leocop, que es un capítulo poco conocido en la historia industrial y empresarial del país. Muchas gracias, Luis, a todos los que se conectaron, que me soporten los próximos 40 minutos para hablar de un trabajo que siempre quise hacer y que gracias a la familia, a descendientes de COP, parientes, fue posible iniciar un proceso de investigación que ya venía desde el año 2003, reuniendo hojitas, papelitos, recortes de prensa, referencias de libros, hasta que la familia generosamente decidió apoyar el proyecto de una investigación de más largo alcance que permitió precisamente lo que dice Luis, de acceder a notaría, de pronto conseguir el apoyo de auxiliares de investigación y ya sentarse a, a robarle tiempo a las horas de trabajo en oficina y en el aula para sacar el libro. El apoyo de la familia Samper Cop, el apoyo de la familia Sáenz Cop, el apoyo de la familia Gómez Cop, todos ellos se unieron para apoyarme, me prestaron los archivos familiares. Ese fue de las cosas más increíbles para conocer la intimidad de COP, lo que siempre decimos con los personajes, como lo dijo García Márquez, la vida secreta, la vida pública y la vida privada. Y precisamente la biografía o los estudios sobre empresarios pues tienen esa gran dificultad porque siempre la vida secreta, sí, hay personajes con una vida muy intensa y como dicen los teóricos, siempre las familias temen que el investigador encuentre el muerto en el escaparate. Afortunadamente ese no fue el caso y pues pudimos darle un despliegue grande a las fuentes y también para sorpresa de la familia que pudo conocer facetas que no conocían de ese bisabuelo, de ese tatarabuelo, que tuvo una vida pública, privada y secreta bastante intensa, mucho más de lo que ellos esperaban. Porque no es biografía. Es difícil cuando uno lee las buenas biografías de los grandes maestros, tienen una capacidad casi novelesca para presentar los personajes. Yo no me siento como con ese perfil para escribir y decirle a eso biografía. Siempre este género está asociado a gente que es muy buena pluma, que dice cosas muy bellas, que sabe hacer interpretaciones profundas, que conoce la psicología profunda del personaje cuando deciden escribir y denominar su trabajo biografía.
Yo aquí sigo muy apegado a algo que Carlos Dávila propuso, que es el esquema de análisis del empresario. Ese esquema, como ustedes ven, es fragmentado y es una forma que metodológicamente, ahora que Luis me preguntaba sobre la metodología, yo ya la he puesto a prueba varias veces y eso funciona increíble. Yo creo que Carlos hizo ahí un gran aporte teórico y metodológico para explorar. Entonces, tener en cuenta los aspectos, esa visión integral. Entonces, también, como dice Luis, en el índice se ve muy fragmentado. No hay una narrativa que tenga, por ejemplo, el ciclo vital del personaje desde que nace hasta que muere. Hay ahí unos enfoques que son de ese tipo cronológico, pero también hay temáticos. Y algo que yo también intento hacer para hacerle llegar para hacerle comprender al lector el personaje, el contexto. Afortunadamente, cuando uno ya está viejito y ha estudiado algo de historia y leído algo de historia, desde que estábamos en primaria y nos gustaba la historia, no le teníamos alergia a esa materia tan maluca que la mayoría odiaban, a mí me gustaba, me empecé a familiarizar bastante con la historia de Colombia y ya viejo me ha servido para entender las respuestas que estos personajes dan a las oportunidades que presenta la economía, la política, la geografía, los recursos que hay en un momento dado, en un lugar. Entonces, cuando empecé a estudiar COP, siempre la pregunta, pero don Leo, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué hizo aquello? A veces uno no tiene la respuesta, pero el contexto te va orientando, ¿sí? Para mí es fundamental para don Leo, por ejemplo, y él nunca lo dijo en ninguna carta, en ningún documento, pero llega el ferrocarril a Bogotá y a los 2 años don Leo monta Bavaria. Claro, va a montar una fábrica grande. Para montar una fábrica se necesitan medios de transporte de gran capacidad, porque él iba a importar maquinaria, materia prima. Entonces, claro, el ferrocarril es fundamental. Si uno no cruza las fechas y mira el contexto, no entiende don Leo. Por ejemplo, en política, don Leo, cuando monta Bavaria, la guerra civil se acabó en 1885 y don Leo monta Bavaria en 1889. Entonces, claro, había un ambiente, después de 4 años de finalizada la guerra del 85, había un ambiente propicio para montar una fábrica. Esos son aspectos de contexto que nos dan muchas pistas para entender las respuestas del personaje a ese medio y a esas oportunidades. Entonces, eso para mí implica una narrativa que es difícil cuando uno no tiene 15 años para armar el personaje, que está contra el reloj, pues porque la gente que apoyó económicamente y con información y por supuesto el autor no tiene toda la vida para escribir así un texto muy literario, sino que hay que llegar al producto, que es la fatalidad de todos los investigadores. Proponen cosas muy bonitas, ideas maravillosas, pero del libro y del informe, nada. Entonces, para mí también es una obsesión llegar al producto. Y creo que toda la gente conmigo sabe que la idea es llegar al producto. Sí, las cosas mejores, pero lleguemos al producto y de una manera más o menos ordenada y comprensible, pues llegar al libro. Porque yo creo que también la función de nosotros como investigadores, y eso lo hemos aprendido en el grupo de investigación, es publique. Investigación que no se publique no sirve para nada. Si hay que crear el debate, hay que crear el intercambio, hay que propiciar las comparaciones. Entonces, por eso, ante todo, es una narrativa sin muchas pretensiones de biografía y, como digo yo, muy guiado por el esquema de análisis del empresario, que en cada una de sus partes pues permite ordenar esas preguntas que le vamos a hacer a los documentos. La notaría, sí, yo creo que nos desbordó. Yo pensaba encontrar una que otra escritura, pero don Leo parece que tenía cama en las notarías de Bogotá, porque los registros que solo logramos encontrar en Bogotá fueron más de 750 aprovechables, más las pistas que las mismas escrituras nos daban sobre otras transacciones en Santander, en Tolima,
en la costa, que también fueron registradas en notaría, pero pues por el alcance del proyecto y con el objeto de definir una fecha de cierre, pues no se pudieron investigar. Pero para el investigador que le interese, pues yo creo que queda abierta la puerta para que siga explorando a don Leo en regiones por fuera de Bogotá. Y también queda Alemania, porque él viene de una familia dedicada a los negocios en Frankfurt y en los alrededores de Frankfurt, que también yo creo que hay que investigar, pues para los que se le quieran medir a esas notarías y a esos registros de cámaras de comercio, consulados de comercio en Europa, porque era un personaje que se movía bastante bien en un ámbito globalizado, no solamente en Alemania, sino también con negocios en otros países. Bueno, gracias Luis Fernando. Ahí diste cosas pues muy interesantes y aunque no sea una biografía, de todas formas uno sí tiene una idea del personaje y las fotos que incluyes al final del libro son maravillosas, son increíbles, son bellísimas y uno sí percibe que es una persona que estaba muy al frente de los negocios. En algún momento del libro tú mencionas que es una persona que está al frente, por ejemplo, de la negociación de lo que es la finca raíz, es una persona que delega pocos poderes en ese sentido. Y uno sí ve además que tiene una fuerte presencia entre los trabajadores, que digamos, justamente de pronto también por eso, esa suerte de veneración que hay por él todavía y que se ha legado a través de las distintas generaciones, porque era una persona que estaba, digamos, al frente del cañón en la fábrica y en lo que era pues la urbanización eh, por la perseverancia y por estos barrios. Pero tú mencionabas ahorita algo sobre la globalización y que nos permite explorar un primer aspecto que me parece que es muy interesante del libro y es pensar lo conectado que estaban estas personas con el exterior, en el caso particular de estos alemanes que llegan al Socorro, a Barranquilla, algunos llegan a Bogotá, pero en fin, hay una colonia muy importante en el Socorro y ahí es donde ellos llegan, ahí es donde llegan los COP. eh, y eso de pronto nos permite también explorar un poquito su genealogía, porque esos vínculos le van a permitir a él expandir sus negocios en el Socorro a través de una asociación con los Castelo. Pues Leo llega a Colombia en 1876 y empieza a trabajar de dependiente en la casa de Castelo y compañía, después de la que él se vuelve socio. Pero al mismo tiempo ellos tienen unos entronques con otras familias alemanas, que son los Koppel, los Schloss. Entonces, evidentemente, esas redes que pueden ser familiares, pero que también son de origen judío y alemán, les va a permitir a ellos después, cuando la crisis de la quina en 1880 en Santander, pues ellos migran eh, a Bogotá y digamos, hay un intento de construir una fábrica por el hermano de Leo Koch, que es Emil, y eso no funciona muy bien, pero digamos, ya ahí está la idea de hacer una fábrica de cerveza y ellos ven una oportunidad de negocio en ese campo. Muy difícil porque la gente consume chicha, la gente consume aguardiente, entonces está el reto de cómo introducirse en un mercado que pues ya está copado de alguna forma. Pero digamos, volviendo al tema de las redes, ¿qué ventajas tuvieron para ellos tener esas redes y qué desventajas tuvieron? Porque al mismo tiempo eran extranjeros, eran personas cuya residencia era en muchos casos muy reciente y al mismo tiempo no podían participar en política. Entonces, y tenían, digamos, esos orígenes judíos que de alguna forma también generó cierta tensión en Santander y unas vinculaciones masónicas. ¿Qué ventajas y qué desventajas tuvo para esa familia y para ellos esas redes internacionales? Sí, Luis, yo creo que una de las cosas más bonitas que uno ve en Don Leo es que Es todos que los todos los y historiadores que han estudiado la estudiantes industrialización eh, siempre se han preocupado por mirar el tránsito de del taller semifabril, del taller artesanal a la fábrica moderna. En Doleo eso se va a cumplir, en parte porque en Alemania, en Offenbach, la familia de Doleo tenía una fábrica de vestidos para hombre y además exportaba a Suiza y exportaba a América. Entonces, don Leo, por familia, sabía cómo se montaba una fábrica. Era el problema que en el siglo XIX tuvieron los colombianos para montar fábricas, que la mayoría, como mostró Frank Safford, fracasaban porque no entendían el fenómeno
de la industrialización, de la modernización y del montaje de la fábrica moderna. Entonces, don Leo ya tenía una experiencia familiar, la tuvo en su infancia y en su juventud, pero cuando llega a Socorro, Santander, monta con su hermano Emil y otros santanderianos una fábrica pequeña, una fábrica casera de cerveza. O sea que cuando don Leo monta la fábrica de Bavaria en Bogotá, ya tenía experiencia en el montaje de fábricas, materias primas, maquinaria, manejo de obra, mano de obra, financiación de la fábrica, relaciones con el gobierno, relaciones con los consumidores. O sea, don Leo ya es un hombre con experiencia en 1889 cuando decide acometer esa locura de montar una fábrica de esas dimensiones, considerando pues el tamaño de este país y el tamaño del mercado, un mercado pequeño. Entonces, ese asunto va a ser clave, el tránsito del taller artesanal y del establecimiento semifabril a la fábrica moderna, que ya es Bavaria. Entonces, esa experiencia previa fundamental para entender el éxito de Bavaria, porque Bavaria no fracasó como las demás fábricas, la gran mayoría que se montaban aquí en Bogotá. Otra ventaja, el comercio. Don Leo tuvo como socios en Bavaria a los Castello, que eran comerciantes y que le compraban los vestidos y los uniformes militares que los Castello le vendían al ejército colombiano, y los compraban los COP. O sea que los COP también tienen experiencia comercial. ¿Qué es lo que uno ve en todos los industriales exitosos? Primero fueron comerciantes, saben vender. Es que yo creo que para que un negocio funcione en este país tan difícil o en cualquier lugar, es que uno tiene que saber vender. Producir no es tan complejo. Lo difícil es comercializar, entender el mercado, entender los gustos del consumidor y satisfacerlos. Don Leo tuvo esa experiencia comercial previa y no olvidemos que Alemania, en medio de todo su ciclo migratorio del siglo XIX, exportó, digámoslo así, o incentivó la migración de muchos muchachos que tuvieron formación comercial y se iban como agentes comerciales y navieros de las grandes casas transportadoras en larga distancia de ultramar y en representar casas. Entonces, don Leo, también como comerciante, trabajando con los Castelo en Socorro y luego en Bogotá, tuvo esa experiencia comercial. Entonces, don Leo sabía vender cerveza. Don Leo sabía vender botellas, sabía vender vidrio, sabía vender lotes, sabía vender café y además tenía esa capacidad increíble de producirlo. Entonces integraba en el mismo esas capacidades que son fundamentales para poder desarrollar un proyecto de gran envergadura. Y lo otro, en un país sin mercado de capitales como Colombia, donde ni bancos había, don Leo también tenía la capacidad de acudir a bancos extranjeros, especialmente la banca alemana, muy controlada por los judíos, que a través de el esposo de la tía de su mujer, de Mari Castelo, don Salomón Cope, el gerente del Banco de Bogotá, no solamente le presta plata a don Leo, sino que le ayuda a traer plata de Alemania para financiar algunos proyectos. Entonces, don Leo tenía esa capacidad increíble de vender un proyecto en un país que yo creo que no conocía a nadie y lograr préstamos relativamente grandes para ampliar incluso Bavaria, porque Bavaria cuando empieza a construirse, en realidad empezó a necesitar plata porque don Leo quería expandir ese negocio. Entonces, esa parte va a ser clave. Lo de lo judío también es fundamental entenderlo. Es increíble cómo desarrolla la estrategia. No se olviden que estamos en un país católico que detesta a los judíos, con el famoso mito que los judíos mataron a Jesucristo. Los católicos en ese país atrasado del siglo XIX odia a los judíos por haber hecho eso. Entonces, don Leo, muy astuto, él se declara deísta, o sea, él cree en Dios, pero no confiesa su judaísmo. Y otra cosa muy interesante, Mari Castelo, su esposa, que también es de familia sefardí, don Leo es eskenazi, doña Mari Castelo es sefardí, doña Mari se hace bautizar por el rito católico antes de casarse con don Leo. Entonces yo creo que don Leo
tiene esa visión. Si estamos asumiendo un proyecto tan complejo, tan costoso en un país violento, que le encanta la pelea política y que tiene toda esta idiosincrasia católica con ese gran poder de la iglesia, a mí me parece que don Leo es de una inteligencia increíble y sin renunciar plenamente a sus creencias, sabe moverse en el medio colombiano y responder a todas esas dificultades que se le podrían presentar anticipándose por algunos de estos movimientos. Hay muchísimos más que hace don Leo precisamente para incorporarse en la sociedad colombiana. Es lo que en investigación se llama cómo empieza el blanqueo para incluirse. Don Leo en eso fue muy hábil, muy respetuoso, muy prudente. No intervenir en política. Ya conocía el caso de extranjeros que habían intervenido en política. Don Leo no declaró filiación o simpatía por ningún partido político en Colombia. Y todo eso le ayudó mucho para precisamente lograr consolidar y proteger toda esa inversión que hizo, no solamente con recursos propios, sino de todo el núcleo familiar y de toda la red comercial internacional que creyó en sus proyectos y que apoyaron con financiación y otras ayudas. Eh, sí, me parece que ahorita podemos explorar más, en mayor detalle un poco la relación con la política, porque a pesar de que, como tú mencionas, específicamente no se casaron con un partido político, sí hubo muchas formas en las cuales fueron influyentes y que a mí me parecieron que son fascinantes. Entre esas, por ejemplo, su influencia en la prensa y cómo él, por ejemplo, a través del Nuevo Tiempo, hacía que le hicieran publicidad a Bavaria, pero no dejaba que hablaran mal de Bavaria o de la cerveza. Entonces él era también muy hábil para moverse políticamente a pesar de ciertas restricciones que pudiera tener. Eh, y ahorita yo creo que podemos también hablar con más detalle el tema del mercado de capitales extranjeros, que me parece que es muy importante, especialmente para entender muy bien cómo fue que Bavaria y la fábrica de vidriería Fenicia pudo expandirse, porque fue a través de creación de nuevas sociedades en Hamburgo y después en Ámsterdam con la Handel, que eso se pudo dar. Pero antes de entrar en eso, me gustaría preguntarte, ya que hablas, que ellos llegaron a Bogotá con una experiencia fabril, posiblemente porque habían tenido una experiencia comercial. El papá de Leo posiblemente tenía una fábrica de sastres, entonces ellos tenían además la experiencia ya colombiana en Socorro, llegan a Bogotá y montan, digamos, la fábrica. Pero hay un ecosistema más amplio en Bogotá en esa época. Ya hay un proceso lento de urbanización, hay unas casas que están muy apiñadas, hay problemas de salubridad, de higiene. Al mismo tiempo, hay cierta modernidad porque ya se empieza a introducir, por ejemplo, el alumbrado público. Después los Amper pues van a introducir lo que es la energía eléctrica. Entonces, pues es un ambiente que empieza a tener unos cambios que pueden ser propicios posiblemente para que esta fábrica empiece a despegar. Y me llamaba la atención, tú en el libro mencionas que a diferencia de la industrialización antioqueña, pues esta no dependió tanto del café, o al menos el caso de Leocop. ¿Qué otras diferencias ves tú en los procesos de industrialización a la copa, a la bogotana y los antioqueños? En términos, por ejemplo, de las características que tenían, pero también del entorno que propició el desarrollo de esa industria. Por ejemplo, no sé, lo que estaba pasando en Barranquilla con Textiles Obregón o lo que estaba pasando con los Echavarría en Medellín con Fabricato y Coltejer. ¿Qué diferencias y similitudes ves tú entre esos procesos que están sucediendo al mismo tiempo? Sí, sí, yo creo que don Leo no tuvo que desarrollar todo o insertarse en ese proceso de acumulación originaria para formar los grandes capitales que requiere la industrialización. Yo creo que se aprovechó de esas redes internacionales para financiarse con la banca alemana. Es muy interesante porque de alguna manera la industrialización en Alemania la van a liderar los bancos, no porque los bancos se encarguen de las fábricas, sino que llaman al industrial, pero junta directiva de un banco alemán vigila que la inversión que se va a hacer en el montaje de las fábricas sea vigilada y controlada por la junta directiva del banco que presta la plata. Es muy interesante que Salomón Coppel, que está en Bogotá y que hacía todos los enlaces con los bancos alemanes, es delegado por esas juntas directivas de los bancos alemanes para que vigile el montaje de Bavaria.
eso, es muy interesante. Y entonces don Leo no tuvo que acumular un gran capital, sino que calculó que la rentabilidad del negocio le permitiría a él pagar los créditos. Y además con otra habilidad que tuvo don Leo y que le ayudó Salomón Coppel, tenían propiedad accionaria en Bavaria. Entonces la sociedad de Hamburgo, que va a financiar Bavaria, es accionista también. O sea que él reúne socios, inversionistas y no solo capital. Y esos banqueros alemanes que ya saben tanto de industrialización van a ser una gran ayuda, además, para que don Leo allá en Alemania o en Estados Unidos reúna más recursos para desarrollar Bavaria y los demás emprendimientos que va a tener acá en Colombia. Esa parte es bien interesante. Entonces se diferencian los antioqueños, como ya la gran hipótesis de que de alguna manera la acumulación que permitió la exportación de café que controlaban los grandes comerciantes antioqueños, cuando sí, los grandes comerciantes antioqueños exportaban café, pero importaban algo que era fundamental, las telas. El 80% de las importaciones colombianas eran telas. ¿Quién sabía de telas en Colombia? Los comerciantes, que además exportaban café y deciden montar fábricas de telas en Medellín. Don Leo tiene otra visión del asunto, aunque él intentó montar una fábrica de tejidos de lana en Bogotá, que no fracasó, porque yo creo que las ovejas que trajo para pastorear en Bogotá, eso no funcionó. Siempre se ha dicho que el trópico es difícil para el pastoreo de ovejas, para producir rebaños suficientemente eficientes, ya para el montaje de una fábrica y la obtención de la materia prima. Don Leo a eso no le insistió, pero se metió con la cerveza. La cerveza es un líquido y como tal es muy pesado. Se transporta, sí, puede que se transporte en toneles, pero transportar cerveza en toneles es complicado. Don Leo, entonces, aprovecha las distancias de Europa hacia Bogotá para quebrar el precio por el alto costo del transporte. Entonces, producir en Bogotá cerveza es un negocio posible porque se va a ahorrar el alto costo del transporte. Por eso va a ser clave también ese aspecto de contar con una red, sí, mientras yo no organice un mercado interno, don Leo, cómo transportó la cerveza de Bavaria a los pueblos, hasta Villavicencio incluso, en recuas de mulas. Las botellas las metían en bultos de fique, en costales, que no había más, era la arriería. Don Leo sabía que esas cortas distancias, aunque encarecían la cerveza, pero había que transportar en botella. La pérdida de cerveza, de botellas de cerveza durante el transporte era muy alta y el vidrio o las botellas importadas de Europa fue uno de los primeros retos que tuvo que enfrentar don Leo. Entonces, una integración vertical montando la vidriería fenicia para producir botellas, pues se volvía en un asunto clave y eso lo entendieron también inversionistas alemanes de la Sociedad de Hamburgo que le ayudaron a financiar la traída de los técnicos, los famosos vidrieros españoles, franceses, portugueses que vinieron a Bogotá a enseñarle a los muchachos. Venían con esa obligación en el contrato, que le enseñaran a los muchachos a soplar botellas. O sea que don Leo ya tenía claro que los contratos de los técnicos que traía tanto para Bavaria como para Fenicia tenían que entrenar trabajadores colombianos, estaba estipulado en el contrato. Era un hombre muy visionario en el sentido en que financiaba bien los proyectos, era una inversión muy alta, pero que en el largo plazo, como piensa todo industrial, a largo plazo iba a tener un retorno suficiente y iba incluso para los momentos de crisis como la guerra de los 1000 días o las fiebres que se desataron en Bogotá, que bajaban el consumo de la cerveza, que era su mercado principal, la Sabana, pues él tenía ya reservas, porque Bavaria, a pesar de su crecimiento constante, le permitió a don Leo tener alguna acumulación de utilidades que reinvertía para enfrentar las crisis o para financiar parte de las expansiones que hizo en Bavaria y en Fenicia. Digamos que ese es un poco el mecanismo de financiación. Acude a la banca extranjera, utiliza ganancias en Bavaria para la reinversión de utilidades y, por supuesto, siempre en la búsqueda de socios.
ese mito colombiano muy tonto de que compañía ni con la cobija, como hemos visto todos los empresarios que o que desarrollan la habilidad de asociarse, de tener la paciencia con el socio, que es una tarea bastante difícil. Don Leo, con esa capacidad que tenía de relacionamiento, logró reunir un contingente grande de accionistas, o cuando vendía acciones, siempre él estuvo abierto a que otras personas participaran en junta directiva de sus negocios o a crear sociedades. Eso sí, don Leo se cuidaba también de tener cierto control conservando la mayoría de acciones, pero no era alérgico a tener socios, porque no había capital en Colombia ya cuando el proyecto era costoso. Sí, pues es muy fascinante lo que mencionas porque digamos de las cosas que más disfruté del libro, porque hay que decir que uno lee el libro con placer, hay pasajes que uno ve muy vívidamente, incluso los talleres, las fábricas, los obreros, está súper bien descrito y una de las cosas más fascinantes justamente era pensar en ese reto inmenso que era transportar la cerveza no en toneles, sino en botellas a sitios muy apartados de Colombia. Y como tú mencionas, pues el tema del ferrocarril es algo que ayuda, pero también el tema de él hacer esa integración vertical y tener a Fenicia para abaratar costos y no tener que importar envases, pues eso también me imagino que le permitió abaratar pues los costos y al mismo tiempo pues esos envases podían servir para otras fábricas de gaseosas que estaban desarrollándose en esa época. Entonces, estoy pues de acuerdo en que fue una persona muy hábil y ahorita que en estos últimos, la semana pasada estuve en mesitas del colegio y pasando para mesitas del colegio pasé por la planta de Charquito y pues eso es una planta increíble pensar que eso llegó hasta allá y es una cosa también medio fantasmagórica, una planta que simboliza las pretensiones de modernidad pues de esas personas y de esos comerciantes en esa época. Entonces, cuando uno lee el libro, uno va recorriendo muy vívidamente lo que es la fábrica, los barrios, y está logrado pues sí, con belleza. Es una cosa que es muy fascinante de leer. Ahora tú mencionabas algo importante ahorita que me permite dar pie a un nuevo tema, es el tema de la innovación, porque claramente para expandir esta fábrica, pues no se necesitaba solamente nuevo capital, que él lo logró a través de sus vínculos con capitales extranjeros, sino también había necesidad de traer maquinaria, traer técnicos alemanes, incluso, por ejemplo, lo que es una cosa tan pues básica que piensa uno, pero que fue una gran innovación como es la máquina de tapas metálicas. Todo ese tipo de cosas pues fueron muy importantes, aparte digamos lo que ya mencionamos del tema del crédito. Pero tú tienes una frase en el libro que me llamó mucho la atención y es que tú dices que Cobb no es un innovador en estricto sentido schumpeteriano, sino que es un imitador. Entonces me gustaría que exploraras más y nos contaras qué quieres decir con eso. Eh, porque realmente, digamos, él innovó en temas, por ejemplo, como el marketing de lo que es la cerveza La Pola, por ejemplo, y pues un comercial musical, en fin, era un tipo que tenía un sentido también de la publicidad muy desarrollado. Entonces, pues cuéntanos más sobre qué significa eso en el caso de Bavaria. Bueno, retomemos la política, que don Leo era muy astuto. Publicaba publicidad de Bavaria en periódicos liberales y conservadores. Entonces ustedes saben que el periódico vive de la pauta. Don Leo, entonces, lo que desarrolló a través de la publicidad, porque yo creo que era la fábrica que más anuncios publicaba. Y además don Leo sabía comunicar, mercadear, porque su propio periódico, él sacó su propio periódico también para comercializar sus productos, pero tenía algo muy interesante. Si hay algo que estamos viendo hoy con los grandes artistas, don Leo apoyaba a los grandes artistas en Colombia para mercadear la cerveza Bavaria. Entonces, hay un personaje que va a ser clave, uno de los grandes compositores colombianos de finales del 19 y principios del siglo XX, que además había tenido cervecería, pero que quebró, Emilio Murillo. Emilio Murillo le hizo composiciones a Bavaria. Entonces, don Leo publicitaba la cerveza con composiciones que le hacía Emilio Murillo. Emilio Murillo, además, muy amigo de don Leo,
parrandear y también para los negocios, porque don Leo era pianista. Entonces, yo creo que las farras, porque a los dos les encantaba la fiesta, dos personajes muy alegres que convocaban. Y ustedes saben que la gente con la cerveza, pues aprovecha y se exalta y bueno, esa es una parte del mercadeo. Entonces, don Leo tuvo bien presente eso y distribuía las partituras que componía Emilio Murillo para Bavaria, las traía de Alemania y las repartía, entonces las interpretaban diferentes grupos musicales y especialmente composiciones para el piano, que esa era otra habilidad que tenía don Leo para mercadear la cerveza. Y lo otro, la campaña que es bien interesante, es educar. No, no es la guerra contra la chicha, es que hacer la guerra contra la chicha es una guerra perdida. Eso de luchar contra la chicha es imposible. Este país es chichero. Entonces, que don Leo acabó con la chicha, por favor. Eso lo acabó fue Mariano Ospina Pérez después del 9 de abril, por un decreto del gobierno. Pero don Leo sabía que la chicha no la derrotaba a nadie. Este país es chichero, y más la sabana de Bogotá. Entonces, don Leo lo que hacía para mercadear su cerveza era educar a los consumidores. La cerveza se creía cara, pero claro, es más costosa que la chicha. Pero entonces él lo que educa al consumidor en las ventajas higiénicas de la chicha. ¿Cuáles son las ventajas higiénicas de la chicha? Don Leo, recién descubierta la pasteurización, don Leo la introdujo en Bavaria. Eso implicó meter el proceso de enfriamiento. Ustedes saben que la cerveza se hierve, se sancocha, se deja reposar después de caliente y se acelera para lograr la pasteurización, el enfriamiento. Entonces, don Leo monta la fábrica de hielo. Un poco lo de García Márquez en Cien años de soledad. La gente en Bogotá descubrió el hielo en verano. Aquí solamente se conocía el hielo cuando había granizadas. Don Leo, entonces, coge esa pequeña planta de refrigeración y empieza a producir hielo. Y produce hielo para los pasteleros. Entonces, en Bogotá se empiezan a consumir helados en las panaderías donde los poquitos panaderos y reposteros franceses empiezan a comprarle. Y don Leo además tiene con la fábrica de hielo un proyecto social muy bonito. Este país por eso lo del santo, el santo COP, o sí, y los milagros de don Leo. Algunos de los milagros de don Leo, ustedes saben que no se había descubierto la penicilina para bajar la fiebre, para curar la fiebre. Entonces, lo único que se podía era con el hielo, hacerle una cama de hielo al enfermo para bajarle la fiebre. Cuando llegaron las grandes epidemias de Bogotá, don Leo regalaba el hielo con la fórmula médica. Entonces la gente empezó a descubrir el tratamiento contra la fiebre por medio del hielo. Don Leo se empieza a volver un personaje importantísimo en Bogotá, porque además de esa solidaridad con las grandes tragedias de la ciudad, él también promueve, por ejemplo, la lucha contra la lepra. Ya, pero además don Leo lo hacía porque es que dicen que la lepra era una enfermedad de origen judío. Don Leo sabía eso. Por eso él estuvo apoyando al gobierno nacional en la atención de los enfermos con lepra. Él era muy oportuno para actuar en estas cosas y lo que hacía en la fábrica, el Santo Cop. ¿Por qué el Santo Cop? Porque don Leo hace lo que más necesitan los pobres. Daba casa, daba atención médica y daba empleo. Y según lo que uno ve en el cementerio de la gente que le va a rezar a la estatua ya que adorna su tumba, parece que arreglaba matrimonios. Supongo yo que daba consejos, pero es muy particular que cuando alguien tiene problemas en su relación o las mamás ven los hijos emproblemados con una mujer o una nuera que no les gusta, van a rezarle a don Leo. Entonces, ese es un asunto muy particular y por eso los lunes, pues es la tumba más visitada del cementerio. Es una cosa bastante particular. Pero como digo yo en el libro, don Leo es judío y es un santo para los católicos. Sí, eso es una cosa muy particular. Era empresario, muy rico. Fue yo creo que una de las 10 fortunas más grandes del país cuando murió. Y sin embargo, los que
más le rezan son los pobres. Entonces son una cantidad de contradicciones. Siendo empresario, pues es un ídolo para una persona muy apreciada por la gente humilde. Son muchas contradicciones. Hay un asunto, Luis, tener en cuenta, pues, y a los asistentes. Don Leo entendió que para poder desarrollar una fábrica necesitaba transporte de capacidad como el ferrocarril y el tranvía, y necesitaba fuentes de energía. Don Leo por eso compra las minas de Zipacón, las minas de carbón. Y con una cosa providencial para don Leo, es que el ferrocarril pasaba por Zipacón. Entonces don Leo cargaba el carbón en Zipacón y lo traía para alimentar las calderas que movían las máquinas de vapor en Bavaria. Eso fue fundamental. Ustedes saben que condiciones para la industrialización son contar con capital, contar con transportes de capacidad, contar con fuentes de energía, en este caso el carbón, y luego la segunda planta generadora de gran capacidad eléctrica que va a tener don Leo también como accionista, y tener, por supuesto, el empresario y los trabajadores. Entonces, es una cosa bien interesante. En Colombia no había técnicos para producir cerveza, ni vidrio, ni urbanizar lo que quería don Leo. Entonces, uno de los aportes que hace el proyecto fue hacer un censo del total de técnicos extranjeros muy calificados que trajo don Leo a Bogotá por medio de contrato. Logramos identificar 70 y algo, pero 70 sí los trajo, entre maestros cerveceros, químicos, biólogos. Estamos hablando de una industria que se basa en la biotecnología. Al producir la malta, pues estamos trabajando con un hongo, traer carpinteros, o sea, don Leo, traer los vidrieros, traer metalurgistas. Entonces, si no tengo el personal en Colombia, para el empresario eso no es un obstáculo. Yo no voy a dejar de desarrollar mi fábrica porque me falta un mecánico. Lo trae de Europa, lo traigo de Estados Unidos. Entonces, eso es lo interesante de don Leo, que a través de sus redes, a través de los banqueros, a través de los comerciantes y a través de la familia de judíos que están regados por diferentes países, él logra traer gente muy buena a Bogotá, que va a entrenar el personal colombiano. Digamos que en eso don Leo, como dije ahorita, empezando, fue muy acertado. Entonces, mano de obra, lo resuelve ese problema con ese sustituto, trayendo extranjeros, y por supuesto, primero con el carbón y luego con la electricidad. Eso va a ser fundamental. Y lo del hielo, yo creo que es una de las manifestaciones, digamos, que mejor ilustran esa visión que tenía don Leo. Lo otro, don Leo ya tiene la concepción de la logística circular. Es muy interesante que un judío monte marraneras en Bogotá para producir salchichas. Pues don Leo de todas maneras es alemán, pero todo el afrecho que deja la cebada en el proceso de producción de la cerveza, la vende don Leo o la utiliza en la alimentación de los cerdos, y monta esa industria de embutidos en Bogotá. O sea, es un hombre con una capacidad de entender la integración vertical. Para su época, en ese sentido, es innovación por imitación. Nadie lo había hecho en Colombia, pero lo que decimos siempre, el innovador, aunque imite, la va a tener igualmente difícil, porque ese propósito de aumentar calidad, aumentar producción, bajar costo, satisfacer el gusto del consumidor, los gustos del consumidor que también cambian, y estar respondiendo a eso, que eso es en realidad la innovación, responder con esas características. Don Leo siempre está alerta. Lo de Fenicia es espectacular. Él importaba la arenisca de Francia para producir las botellas, y él mismo se dedicó a explorar la sabana de Bogotá hasta que encontró que en Tunjuelito estaban las arcillas que él necesitaba. Y Tunjuelito, para todos los que somos viejos, que estamos en el encuentro hoy y que nos van a escuchar después, Tunjuelito fue la gran zona de cantería de Bogotá. Y don Leo luego va a coger ese Tunjuelito y lo va a integrar al proceso de urbanización que va a liderar en Bogotá Antonio Izquierdo, con todo el desarrollo de Chapinero y con todo el desarrollo de los barrios obreros, donde hoy está, pues precisamente, eh,
La perseverancia, que don Leo no lo urbanizó, pero la perseverancia existe porque don Leo les vendía los materiales de construcción, don Leo les vendía los vidrios que producía en Fenicia, don Leo les daba crédito a los trabajadores que compraron los lotecitos allá en la Perseverancia y parte de lo que hoy es Chapinero, financiándoles la construcción de la vivienda con descuento de nómina. Son cosas muy interesantes. Además, trabajadores que tenían una descarga increíble en costos de salud, porque don Leo les puso médico, les puso las primeras salacunas en Colombia para las obreras, las creó don Leo ahí cerca donde ustedes están reunidos en este momento en esa mesa. Entonces, la primera salacuna, las obreras dejaban a su niño en la salacuna y se iban tranquilas para la fábrica. Y don Leo en esa salacuna tenía pediatra, tenía cuidadoras y le daba alimentación de primera a los hijos de las obreras para que estuvieran tranquilas en la fábrica trabajando. Por la tarde salían de la fábrica y recogían a sus hijos. Esas son cosas muy seguro funerario. O sea, son muchas innovaciones que de alguna manera van a crear las bases de lo que hoy conocemos como Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Sí, porque él creó las bases cuando ya poco antes de morir, él empezó a promover la idea de que eso que él hacía en Bavaria fuera una obligación de todas las empresas en el país. Salacunas, pensión, seguro de salud, todo eso, que él lo brindaba en Bavaria. Y algo clave para los trabajadores, comedor. Los que conocieron Bavaria sabían que, incluso no sé si todavía existe, pero el comedor de Bavaria para los trabajadores siempre fue fastuoso. Eso originalmente fue creado por Bavaria y lo conservó el Grupo Santo Domingo mientras estuvo bajo control. Yo no sé si Sam Miller o IBE hoy lo tiene, pero don Leo creó esa tradición de la alimentación para los trabajadores dentro de la jornada laboral. Y como algunos sacaban cerveza, don Leo decidió darle a cada trabajador todos los días una ración de cerveza y se acabó el robo de la cerveza. Pues eso que es un buen panorama de, digamos, eso permite entender por qué Bavaria tuvo el desarrollo que tuvo. Pues todos estos aspectos que tú has mencionado, que tiene que ver con el capital, con el desarrollo del transporte, con aprovechar, digamos, las zonas aledañas al máximo posible. eh, y al mismo tiempo, pues esta integración vertical hizo que pues esa fábrica redujera ciertos costos. Entonces, pues nos quedan solamente 5 minutos para conversar nosotros dos. Yo te voy a hacer una última pregunta para que el público vaya pensando su propia pregunta si quiere participar, porque ya nos quedan 35 minutos. Entonces, mientras el público va pensando sus preguntas y se animan a preguntar más adelante, me gustaría preguntarte algo que tú mencionaste ahorita con el desarrollo de estos barrios obreros, justamente, y es que en la estrategia de diversificación de Leocop, la finca raíz fue un aspecto muy importante. Y tú lo mencionabas ahorita también con el desarrollo que tiene que ver con Chapinero. Eh, pero fue una estrategia muy distinta posiblemente a la de un Pepe Sierra. Entonces, me gustaría que nos contaras más de esa faceta de Leocop, que fue muy importante, en un contexto complejo en el cual, después de la Guerra de los Mil Días, pues las exportaciones de café cayeron, había hiperinflación, entonces, en ese contexto, la tierra, ¿por qué se vuelve atractiva? Y cómo Leocop, digamos, negoció ese tipo de propiedades, porque en tu libro hay unas cosas increíbles como rifas de casas, el desarrollo más adelante de lo que es el Bazar Veracruz, que va a ser un centro cultural muy importante y social en la Bogotá de esos años. Entonces, no es solamente que él ayudó a desarrollar estos barrios obreros, sino que también de alguna forma contribuyó al desarrollo de una zona como es Chapinero y también de un sitio como Bazar Veracruz, que se volvió en esa época un centro cultural muy importante. Entonces, brevemente, pues, para que nos cuentes un poquito más sobre eso. Bueno, hay una cosa dentro de ese esquema de alta diversificación de las inversiones y las actividades empresariales que caracterizan al empresariado colombiano. Don Leo en ese sentido se parece. Esas hipótesis de Dávila en Don Leo se
se ven claramente. Cuando uno ve que compró La Vega hoy es el municipio de La Vega, esa hacienda fue de don Pepe, de don Leo. Era una hacienda de más o menos 500 hectáreas con un pueblo en toda la mitad, hoy es La Vega. Ahí don Leo empezó a producir melaza, dentro de toda su diversificación, empezó a producir alcohol impotable. En una ciudad que se industrializa, además del vidrio, la producción de carbón, la producción de energía, pues había necesidad de alcohol industrial. Entonces, don Leo, ahí donde ustedes están parados en este momento en esa mesa, don Leo montó una fábrica de alcohol impotable, de alcohol industrial. Entonces, don Leo compra esa hacienda de La Vega para producir caña de azúcar. Entonces, don Leo tenía ya la melaza para producirla ahí. Un poco el mismo esquema de don Pepe Sierra, que don Pepe Sierra compraba tierra para especular, pero en muchas ocasiones también era para donde se podía sembrar caña y como era un gran productor de aguardiente, el mayor productor de aguardiente del país, por supuesto, esas fincas cañameleras eran para producir la melaza y por tanto producir el aguardiente. Entonces, había ese propósito. Otra afirmación en las que comparten Dávila, Marco Palacios y Franz Safford, el vicio de la tierra. ¿Por qué la tierra en Colombia es tan cara? En el contexto latinoamericano es una cosa bastante extraña y son los periodos de alta devaluación, alta inflación, tanto por factores internos como por factores externos. Entonces, hay una alcancía que tienen los colombianos, así como los argentinos compran dólares, los colombianos compran tierra. Eso es una práctica para asegurar capitales y protegerlos de la depreciación. Entonces, en cierta forma, dentro del portafolio de inversiones de un negociante colombiano, y todavía lo siguen haciendo, yo me río con los empresarios de la tecnología hoy en Colombia de 25 y 30 años y les pregunta a uno, ¿usted qué invierte en fincas en el llano? Entonces no invierten en más tecnología, invierten en fincas en el llano. Es que en Colombia hay que saber jugar. Yo creo que si entendemos los secretos de la inversión en Colombia es por ahí. Don Leo yo creo que lo captó también y vio la valorización que tenía la tierra aquí en Bogotá. Entonces, como hay una alta demanda por la tierra, eso lo vemos hoy, los precios de la tierra del metro cuadrado siempre están al alza, porque siempre hay demanda, incluso en periodos de altas tasas de interés, cuando la gente compra suelo o construcción financiada. Cuando pasa la crisis, los precios se disparan. Entonces, claro, en un mercado donde los precios de la tierra siempre están al ascenso, por supuesto, don Leo comprendió que en Colombia ese era un buen campo para invertir, pero si además en una ciudad y en un país con un déficit de vivienda y de edificaciones tan alto, don Leo comprendió también que él, que producía materiales de construcción, porque quemaba ladrillo, producía vidrio, estaba invirtiendo. Es muy gracioso que la fábrica de Fenicia produce lámparas de queroseno. ¿Por qué? Pues porque mucha gente no tiene electricidad, pero se puede alumbrar con una lámpara de alcohol o de queroseno. Entonces él vendía lámparas. O sea, don Leo tenía claro que el proceso de urbanización que experimentaba Bogotá respondía a una demanda de suelo construido. Y don Leo además tiene minas, como dije ahorita, en Teusaquillo, o sea que don Leo entraba al mercado de la tierra y por eso es que lo que les decía ahorita en notaría, don Leo tiene muchísimas escrituras de compraventa de suelo en sociedades que conformó con sus dos hijos, con Leopoldo y con Guillermo. Monta esa sociedad y se inicia el proceso de varios barrios además de los cercanos a Bavaria, en todo el corredor de la carrera 13. Don Leo se pilló que el tranvía permitía o facilitaba la urbanización, el tranvía fue clave. Por eso don Leo empieza, además de casas para obreros, a urbanizar lo que en su momento fue el barrio de los ricos, lo que hoy conocemos como Quinta Camacho. Eso podríamos llamarlo Quinta Cop, porque fue don Leo el que inició la urbanización de en todo lo que hoy es la Avenida Chile, cuando hizo su palacio, su castillo Cop. Y fue esa construcción que él hizo
pagando un arquitecto muy guau de Bogotá, empezó a motivar a los demás ricos de Bogotá a construir lo que hoy es Quinta Camacho. ¿Por qué se llama Quinta Camacho? Porque lo que decías ahorita, Luis, don Leo, para promocionar la comercialización de obra construida, rifaba casas. Entonces hacía rifas de tres casas bien bonitas, y era una forma de mercadear las urbanizaciones en las que estuvo involucrado, con la cosa impresionante de que las boletas se agotaban rápidamente porque eran relativamente baratas, el tiraje de boletas muy alto y las propiedades que se iban a rifar eran muy bonitas. Todo el mundo las veía en la prensa y él por eso decía, se acabaron las boletas, eran los avisos en los periódicos, no sigan mandando dinero que no hay boletas. Entonces no es solamente la urbanización, sino la capacidad de comercializar la obra construida. Esa es una habilidad que va a tener don Leo y que va a compartir con Antonio Izquierdo. Afortunadamente, pues ya Juan David, que me ayudó, Juan David Rojas, que me ayudó en este proyecto como asistente, ya le está haciendo la biografía a don Antonio Izquierdo, que fue un gran socio, un gran amigo de don Leo, y que va a iniciar también toda esa urbanización de lo que hoy conocemos como la localidad de Chapinero. Entonces, ese fue uno de los grandes descubrimientos también de la investigación. Las fincas que compró don Leo, él fue, yo creo que el exportador número 15 en el ranking de grandes exportadores de café. Don Leo ocupa el puesto 15 aproximadamente, pero don Leo se va a especializar en la exportación a Austria y Alemania. Incluso Emilio Murillo compuso piezas para hacerle el mercadeo a ese café colombiano en Austria y Alemania, que era el mercado pues que él podía manejar desde Bogotá. Entonces, es esa, y como digo, en esta charla nos quedamos cortos con todo lo que hizo don Leo. Yo no sé si ese señor dormía o qué hacía, pero uno se asombra. Y faltó revisar la correspondencia de don Leo en alemán que conserva la familia. Yo no manejo el alemán, pero esa es otra tarea que habría que revisar con las cartas que se conservan para entender también ese nexo que don Leo mantuvo con Alemania y por supuesto con Estados Unidos. Pues no se olviden que el desarrollo de la industria cervecera va a pasar de un epicentro localizado especialmente en Alemania, Austria, algo Francia, algo Bélgica, los Países Bajos, y se va a trasladar al medio oeste norteamericano, porque don Leo, al final de sus días, ya desde finales de los años 10, don Leo empieza a hacer la importación ya a gran escala de maquinaria y materia prima, algo de trigo, algo de lúpulo, del mercado norteamericano, porque fue donde la industria cervecera tomó la delantera, como efectivamente lo muestra Carlos Hernández en la investigación que hizo en su tesis doctoral. Pues bueno, Luis Fernando, muchas gracias por esa explicación sobre la diversificación en finca raíz de Leo Coppi. Nos queda solamente lamentar que tenemos poco tiempo y que no pudimos participar en esas rifas, porque cuando uno ve las casas que rifaron es una cosa impresionante. Tenemos una pregunta aquí en sala y tres preguntas en Zoom. Entonces, le voy a dar la palabra a Carlos Caballero para que haga su pregunta. Más que una pregunta, lo que yo quiero es expresar mi satisfacción con esta reunión, porque este libro es un libro extraordinario de Luis Fernando. Y este libro salió a la luz en noviembre y diciembre de 2019. Y después vino la pandemia y nunca se hizo un lanzamiento de este libro. Nunca. Y es un libro que es extraordinario, repito, y que necesita divulgarse, estudiarse. Debe ser un texto aquí en la universidad, en la historia del desarrollo empresarial. Debe estar en las librerías, debe conocerse profusamente. Entonces, me parece que este es una primera reunión, pero tiene que haber mucho más. Yo quería en algún momento, Luis Fernando, hacer una reseña larga en el tiempo, pero vino todas las complicaciones que han venido y no se ha podido. Pero este libro
es el trabajo de archivos, la bibliografía, las notarías. Yo le contaba a Carlos Dávila que yo encontré la genealogía de la familia Castelo. Yo tengo el Castelo por el lado de mi abuela materna, toda. Y se la he mostrado a la gente, no tiene ni idea cómo es eso. Es decir, gracias a Luis Fernando se saben muchas cosas que no se sabían. Entonces, las preguntas han sido resueltas por Luis Fernando. Aquí hay un empresario súper especial, pero súper especial, que reúne mucho más allá de las características del empresario, las distintas relaciones, la relación incluso con la iglesia, la relación con políticos sin participar en política, pero era amigo de Rafael Reyes, la relación con la cultura, la relación con la industria naciente, porque en parte de las ahí están en unos archivos, en unos anexos de Luis Fernando, lo que invirtieron Leo en distintas, y su familia, en distintas empresas. Estuvieron, por ejemplo, fueron inversionistas en Cementos Diamante. Yo no sabía, por ejemplo, eso. Sí, me parece muy importante. Entonces, repito, más que preguntas, lo que quiero es expresar mi complacencia por esta reunión y porque el libro se divulgue y se conozca. Gracias, No sé Carlos. no sé si quieras decir algo al respecto, Luis Fernando. No, Carlos, que es buen investigador y que se conoce la historia de este país, pues me parece que es una voz muy autorizada y estoy abrumado pues con lo que acaba de decir. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues hay un comentario muy similar en Zoom, en el chat de María Teresa Ripoll, que dice que leyó tu biografía y también le pareció fabulosa. Entonces, tenemos una pregunta en Zoom de Aida Calvo. No sé, Aida, si quieras hacer la pregunta o quieres que yo la haga. Bueno, entonces yo la puedo hacer. Entonces dice, profesor Luis Fernando, en la investigación realizada encuentras la trayectoria o visión empresarial de Don Leo más como una perspectiva individual o lograba consolidar redes. Sí, creo que Carlos hizo el comentario. Las redes, incluso en algún software de esos que se han desarrollado para mirar redes, solo por el número de transacciones que se encontraron en notaría, la sola correspondencia de Don Leo, la cantidad de negocios que movía en Colombia, no solamente en Bogotá, sino con pueblos de Colombia, la que yo creo que es la primera cadena comercial de Colombia, que no es la de este otro alemán, ya me olvidó, si alguien me ayuda. El, ¿cómo? Hell, ¿Lemberger? no es Hell, no es Hell, sino que fue Don Leo con los Castelo, que montó una cadena de almacenes, pero muchísimo antes que Adolfo Hell. O la introducción del ganado cebú, eso lo hizo Don Leo y su hermano mucho antes que Adolfo Hell, cuando introdujeron ganado cebú. Además que es una introducción rarísima, porque esos pobres animales salieron de la India y llegaron a Hamburgo y de Hamburgo pasaron a Colombia. Eso fue una locura. Ese ganado lo trajo Don Leo y lo metieron en unas fincas a orillas del río Magdalena. Las redes internacionales de Don Leo son, yo no sé a qué horas. Él mismo era telegrafista, él tenía una estación de telégrafo en su oficina. Ahí hay fotos de Don Leo telegrafiando, porque yo creo que movía negocios por todo el mundo. Lo que acaba de decir también Carlos Caballero sobre la genealogía. Es una familia grande, por el lado Castelo, por el lado Cop, por el lado Coppel. Entonces, solo la familia de Don Leo. Si uno le asigna oficio a cada integrante de la familia, muestra los universos tan complejos que manejaba cada uno de los parientes de Don Leo en Alemania, en Brasil, en Estados Unidos, en Jamaica, en Barbados. O sea, es una red gigante donde, por supuesto, la familia es un punto clave, pero está relacionada también con los políticos. Yo creo que Carlos también mencionó eso. Todos los presidentes
eran amigos de don Leo. Además, porque las fiestas que hacía don Leo eran exquisitas, eran espléndidas, que a él le encantaba, él era un hombre espléndido. Entonces, claro, todo eso, esos ambientes que creaba para el relacionamiento político, social, incluso religioso, porque don Leo le va a hacer una donación bastante grande a la logia masónica de Bogotá. Las logias para la época eran un centro de poder, ¿sí? Sí. Entonces, ese es como los ejemplos que nos da don Leo. Es un estudio que se podía hacer. Lo que pasa es que hay que empezar a crear las bases de datos. Solamente les digo que los 70 profesionales que trajo don Leo le da a usted ya para mirar una red de mano de obra altamente calificada, porque muchos de esos técnicos, algunos se van a quedar en Colombia, ¿sí? Y van a seguir desarrollando negocios. Por eso don Leo le decía a todos los extranjeros que venían a Colombia a trabajar con él, les prohibía crear un negocio parecido en 200 kilómetros a la redonda, porque él traía gente muy buena que seguramente se iba a volver competidores. Entonces, él les ponía que en un lapso de tiempo y en un lapso de un perímetro en kilómetros no podían montar negocios. Él traía gente muy buena, ¿sí? Es parte de Sí, su red. Ujú. al mismo tiempo, uno de esos antiguos trabajadores de él se vuelve casi que un némesis, que es con que monta una cervecería, que le hace la competencia y se vuelve una piedra en el zapato, pero es una historia también muy interesante. Sí. Bueno, tenemos preguntas de Carlos Dávila y después de Felipe Samper. Y yo O comentarios. añadiría simplemente, estoy de acuerdo completamente con lo que dijo Carlos Caballero. Y añadiría esto. Muchas gracias, Luis Fernando. Muchas gracias, no únicamente por este libro. Tú estás aquí hace 25 años, 24 años. Y entonces nos dejas este libro junto con otra serie de libros al grupo de Historia y Empresariado. Pero además, durante 40 semestres o 42 semestres, hubo estudiantes que tuvieron la fortuna en el pregrado, en el MBA, ¿no? Y en otros, en alta gerencia también tuvieron la fortuna de oírte, porque les dices curso, pero 40 semestres enseñando, 45 semestres enseñando. Gracias también por ser tan buen miembro de este grupo de Historia Empresariado que está cumpliendo 50 años. Gracias por tu discreción, porque llegaste aquí en un año, en el año 2000, cuando llevábamos 25 años o algo así de funcionar como grupo, pero tú eres junto con Marco Palacios, fuiste los primeros historiadores. Yo siempre digo como un chiste desde chiquito, estudió pregrado y posgrado de historiadores, nosotros éramos ingenieros industriales. Yo añadiría sobre el libro mismo esto. Una pregunta, tú dirás, Carlos, no me hagas preguntas de reina de belleza. Yo sé que no sé esta pregunta, pero es esto. Si aquí estuvieran los profesores de esa facultad, yo les diría, profesores, seguramente varios de ustedes dirán, profesor Molina, ¿qué capítulo del libro me sugiere para tal curso? Yo diría que al menos en el curso de Historia del Desarrollo Empresarial hemos tenido toda esa oportunidad que mencioné y muchos estudiantes. Multipliquen 44 por 40, son 1.800 estudiantes. Pero segundo, yo diría que quien esté interesado en mirar la inmigración en un país de no inmigrantes, tal vez se beneficie de parte del libro. Yo creo también que a un estudiante de cualquier facultad de esta santa universidad que le interese la fotografía, yo le diría, mire las 100 páginas de fotografías, si usted es tan inteligente, tan brillante, analícelas, no más. Pero supongamos que no encuentro ese estudiante o todo el mundo me dice que está muy ocupado. Yo me encuentro con un estudiante que dice, yo quiero hacer una tesis doctoral rigurosa sobre un empresario, sobre una biografía. Yo igualmente te puedo ayudar, cualquiera de nosotros puede ayudar a saber cómo se hace una tesis seria, un libro serio, cuyo propósito no es que le publiquen un artículo, es publicar un libro que le toma 10 o más años a morir. Pero el detalle, para quien esté interesado en la metodología y esté interesado qué quiere decir fuentes, yo creo que el detalle que tú traes es impresionante, porque le dice el profesor, no me diga que archivos, que hay 5 tipos de archivos. Los archivos oficiales son los archivos de las 3 familias descendientes de Amper, son otros, los archivos no sé qué, no, son de una finura que seguramente a mucha gente afanada dentro de este grupo que se quieren graduar y hacer una gran tesis doctoral,
Yo creo que están tan afanados, yo les diría simplemente léanse el libro de Molina y nos vemos dentro de 2 o 3 años. Léanselo y pregúntenle a él cómo es que se hace una investigación. Pero bueno, sigo en la Facultad de Administración. Yo diría algún profesor de estrategia, seguramente, tal vez el libro de Molina, tal vez tiene algunas luces sobre la estrategia empresarial, ¿no es cierto? Pero más, algún profesor de mercadeo. Aquí enseñamos mercadeo, introducción y muchos cursos de mercadeo. Tal vez me atrevería yo a decir, algunos años lo dijimos y no nos paraban bolas, tal vez el libro de Molina o otro libro de gente que habla en Colombia de cómo se comercializa la cosa, tal vez sería útil. Entonces yo diría que eso es lo que yo tengo que decir. Pero yo diría algo más. No únicamente es los cursos de la docencia, son los libros, sino un detalle que no se ha mencionado. En el año 2019, Luis Fernando con otros colegas que están acá, con Juan David, con Marta Garavito, montaron una gran exposición aquí mismo, el primer piso de este edificio, en mayo del 19, que se llamó Fenicia, Tierra de Emprendedores. No, eso seguramente duró 17 días, porque hay que pasar a otra feria, por cualquier razón. Pero hace 2 meses o 3 meses, Luis Fernando montó una gran exposición, ya no para esta facultad, sino para toda la universidad, que duró 18 días y medio, digamos. Posiblemente hay que durar más bien todo el semestre. Pero, ¿por qué sobre otro tipo que se llamaba Mario o se llamó Mario Lacerda? Entonces, yo estoy realmente contento, emocionado, agradecido. Yo diría simplemente una cosa. El 30 de julio de este año, 30 de julio, martes, a esta misma hora, los invito a agéndense en sus ocupados iPhones o lo que sea, iPad. Agéndense porque el 30 de julio de este año, Molina, este mismo Molina, va a hablar con Dávila sobre el libro acerca de Mario Lacerda. ¿No? Y entonces esto es una abrebocas muy interesante. 30 de julio, martes. Luis Fernando abre esa serie de seminarios, de 5 seminarios con los que vamos a parte de nuestra celebración de los 50 años. Un detalle simplemente de despedidas. Esto. Estamos sentados en el edificio SD Santo Domingo, pero ese edificio es Fenicia. Aquí queda Fenicia. La gente que conoce los Andes allá arriba queda Germania, etc. Pero entonces yo, ojeando el capítulo sobre Fenicia, uno queda boquiabierto, porque miren unas cosas que incluso mi oficina está aquí, como la de ustedes, en el 9º piso. Yo diría, en este bello edificio, ahora tan moderno, pero en esta misma sede, don Leo hizo 9 habitaciones para 16 obreros. Yo estoy chequeando si mi oficina SD 927, no sé qué, es una de las 9 habitaciones de golpe. Segundo, en el año 1926, para los colegas que estén aquí en el año 26, y estemos aquí en el 26, tenemos que celebrar los 100 años de un gran incendio. Se incendió Bavaria, se incendió Fenicia, 1926. 3 años antes de la Gran Depresión. Hay que celebrar eso con algún otro libro, alguna cosa interesante. Pero en ese mismo edificio donde estamos asentados y aposentados, se creó un sindicato que se llamó la Sociedad de Vidrieros, que creó alrededor de esa fábrica que se llama Fenicia. Y sobre todo, como decía Fernando, y aquí termino, esta Fenicia, este barrio, es una tierra de emprendedores. Entonces hay unos emprendedores que Fernando invitó y ustedes invitaron a esa gran exposición, que no eran realmente, no, bueno, vivían aquí alrededor, eran muy humildes. Y nuestra facultad está tratando de integrarse con esa gente porque descubrió que Fenicia se llama Fenicia. Muchas gracias, Luis Fernando. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Una pregunta de Felipe Samper. Y Fernando, muchas gracias por tu presentación. Quería preguntarte si en la investigación que tienes habla algo sobre la familia, sobre su papá o su mamá y su formación académica. Mucho, ¿qué tenía él? Si es ADN, sencillamente, porque uno ve que estos grandes empresarios de ahora, cuando uno hablará de los Mosca, todos ellos, hablan siempre de alguien que los influencia mucho para cambiar las cosas. Quiero preguntarte sobre eso, sobre su papá, su mamá, sus abuelos, su formación. ¿Qué nos puedes contar sobre ese tema? Sí, Felipe, parte de pues, una deficiencia que tiene el trabajo es que, como decía Carlos Caballero, la investigación genealógica se trató de hacer de manera muy exhaustiva. La parte de Alemania no quedó clara.
pero partimos de que la formación básica alemana, que es bastante práctica, bastante exigente, la tuvo don Leo. Y es hipótesis, porque no la pude comprobar, no encontramos títulos de instituciones educativas que le hubieran dado acreditación a don Leo, pero suponemos que era una educación muy rica y sospecho que dentro de esas escuelas que formaban jóvenes para que se fuera al mundo, una política que promovió el emperador en Alemania para que los chicos alemanes estudiaran comercio, estudiaran navegación, migraran y desde los países a donde migraran promovieran la importación de productos alemanes. Entonces yo creo que mucho de lo que le pasó a don Leo y a su hermano Emil Kopp, que llegaron a Colombia, se relaciona con esa formación en escuela de comercio. Por eso don Leo terminó acá, pero con una experiencia familiar que yo creo que fue fundamental para el éxito ya de don Leo como industrial. Yo creo que esa es la clave, la formación familiar, porque efectivamente don Leo sí venía de una familia de textileros, un oficio que es bastante común a los judíos en todo el mundo, y más en el siglo XIX, que andábamos en plena etapa de industrialización y que mucha de esa industrialización empezó precisamente con las fábricas textiles. Bueno, muchas gracias, Felipe y Luis Fernando. Tenemos el tiempo para una última pregunta de Sofía Roizarena, que está en Argentina. Sofía, ¿quieres hacer tú misma la pregunta? Sí, no hay problema. Hola a todos. Hola. ¿Qué tal, Luis Fernando? Yo más que nada lo que quería consultar, porque digo, una vez que uno escucha tu exposición o tiene acceso al libro, queda sin dudas con la sensación de que Kopp fue un empresario visionario, o si tuviésemos que ponerlo en términos de exitoso, lo alcanzó sin duda. Ahora bien, mi pregunta es si en algún momento emprendió algún tipo de inversión que no resultó tal como él esperaba, porque uno ve por ahí el caso de Bavaria, de Fenicia, después la compra, por ejemplo, de las minas de carbón, y sin duda todo eso da cuenta de una integración vertical. Pero en algún momento hubo alguna inversión que tal vez, o apostó a algún tipo de emprendimiento que no resultó tal como él esperaba. Sí, hay una cosa que no le pudimos hacer seguimiento y yo creo que no dio resultado. Cuando él monta la fábrica de Salt Glover que se necesitaba para el vidrio, eso lo va a montar en Paipa, aprovechando que allá hay fuentes termales. Él monta la fábrica, pero a esa fábrica no fue posible seguirle la pista. Yo creo que don Leo hizo inversión allá, pero eso no dio rentabilidad y prefirió comprar más bien la sal y los químicos que sacaban de Paipa cerca aquí a Bogotá y más bien contratarlos. El otro proyecto que le va a fracasar fue el de las ovejas. Yo creo que don Leo sí pensó seriamente en montar fábrica de textiles, pero de lana, que en Colombia no existían todavía. Y la única fábrica que se había montado había fracasado, precisamente porque había que importar la lana, distinto a lo que pasó en Argentina o lo que pasa en Escocia o pasa en Inglaterra. Entonces, aquí lo de la lana fue complicado. Yo creo que él le luchó a ese negocio y no le dio resultado. Y también creo que en el negocio de la urbanización hubo dificultades. No era un negocio fácil, ¿sí? Porque es un negocio de largo plazo y como todos sabemos, en el negocio de la urbanización hay que hacer integración entre la venta del suelo, la construcción y la financiación. La financiación es la que deja más plata. Por eso dicen los constructores que los banqueros se quedan con todo, ¿sí? Todo el trabajo de ellos. Entonces, el negocio de la banca, a pesar de que don Leo tenía relación con Salomón Coppel, que estaba inmerso en su familia, él no se metió en el negocio de la banca. Entonces, es una parte que yo creo que ayuda a explicar por qué la urbanización de don Leo a mí se me hace que no le resultó tan buen negocio. Y creo que Izquierdo tampoco. Ellos tuvieron muchas dificultades en el negocio de la urbanización, porque además no había tampoco mucha experiencia en un país que apenas se industrializaba y empezaba a urbanizarse con barrios obreros, que yo creo que era en el fondo el negocio, pero no era tan fácil todavía en Colombia ese negocio. Gracias, Sofía y Luis Fernando. Tenemos el tiempo para una última pregunta. Solamente mencionar, Luis Fernando, no sé si has visto el chat, pero hay comentarios de Aida Cortés, de Andrea Luc
y de otras personas, pues valorando también muy positivamente y muy elogiosamente lo que es tu libro y el trabajo que has hecho. Entonces, es importante que eso también lo oigas. Pero tenemos una última pregunta de Enrique Martínez. Enrique Luis Martínez. Fernando, buenas tardes. Hola, Enrique. No, nuevamente también pues agradecerle su trabajo, pues fue también muy importante para el mío. También pues se enfoca en algo que es el tema inmobiliario justamente, pero en que sí pude explorar un poco como las familias, no mucho más, y como la importancia de lo judío y quién era esa familia donde estuvo Leopold, ¿no? En realidad pues sí es un poco para complementar lo que usted decía, Luis Fernando, pues él es la tercera generación ya de una familia de industriales, ¿no? Esta familia se monta en 1832 en Offenbach, en el 66 la pasan de Offenbach a Frankfurt, y pues es muy pequeñita, pero se vuelve muy, muy grande, ¿no? Empieza a ser una de las más grandes fábricas de ropa para hombre para exportación de Frankfurt, y logra comprar todo el edificio donde funcionaba y arrendar incluso locales a otras fábricas más pequeñas, que es lo que se puede ver en los directorios de Frankfurt de la época. Y pues el otro aspecto que es importante es el judaísmo, pero ¿qué tipo de judaísmo? No es el judaísmo observante, ortodoxo, en Frankfurt donde precisamente tiene lugar como se fortalece ese judaísmo reformado que va a dar origen al judaísmo muy liberal, que pareciera ser el judaísmo que practica Leo Kopp, ¿no? Un hombre judío que se puede ir de un país donde no hay judaísmo y donde puede seguirse sintiendo judío sin tener una comunidad con que reproducir su judaísmo y hacer lo que Luis Fernando dice, incluso promover pues, la fabricación de salchichas de cerdo en Bogotá para consumo propio, ¿no? Un judío que come cerdo. Es definitivamente un judío liberal que nunca se convierte al judaísmo, pero que le toca casarse por lo católico con una dispensa, ¿no? del obispo, si no estoy mal, de Bogotá, y en Sí, la que, pues, según lo que Luis Fernando también señala, con una dispensa siendo el novio de religión israelita. Funda él el cementerio alemán también, ¿no? El cementerio alemán donde se hace enterrar él mismo, y ahí es donde se entierra, un cementerio para no judíos, perdón, para no católicos, de origen alemán y noreuropeo, pero se entierra ahí, y es su familia, pronto después su hijo, y que desentierra el cuerpo y lo pasa al cementerio de la Bella, ¿no? Entonces él nunca se convierte, creo yo que sigue pensando que es judío, pero un judaísmo muy abierto que le permite venir a este país y sentirse judío en soledad y de pronto hacer una que otra ceremonia de Shabbat en su casa con algunos amigos judíos también como Rudolf Kohn o su hermano y otros de los que usted nos cuenta que exportó, que ayudó a venir al país. Pero bueno, esto era solo para complementar eso, esa importancia del judaísmo que Luis Fernando pues señala en su libro ampliamente. sí. Sí, yo creo que Enrique, sí, Don Leo da para muchas más historias. Se descubren y se descubren más datos y bueno, están los muchachos que tienen el personaje y hay que seguir explorando archivos porque definitivamente más que la pregunta de investigación, yo creo que son los archivos los que le marcan a uno el camino de qué investigar y de alguna manera lo que hizo Enrique con su tesis doctoral fue eso, seguir otro camino que muestra otras facetas de Don Leo, que seguramente lo vas a publicar en tu libro próximamente, ¿no? Es la idea, sí. Bueno, pues muy importante saber que viene un nuevo libro en camino también para complementar y profundizar. Sí. Ya rompimos todo protocolo, ya estamos por encima de 2 minutos, Luis Fernando. Tenemos una pregunta de Jorge Hernán Cárdenas. Sí, bueno, primero, pues gracias por la invitación hoy, Luis Fernando. Realmente un verdadero gusto escuchar tu presentación. Realmente, cuando se publicó el libro de Mario Lacerna el año pasado, yo tuve como una gran satisfacción porque yo vi llegar a Luis Fernando a la Facultad de Administración, trabajando acá, y bueno, tantos años después ver estas producciones y ahora está este libro que como decía Carlos es del 19, pero pues por alguna razón hay que visibilizarlo más y creo que es una gran suerte para esta facultad tener ese tipo de producciones de sus profesores y en este caso pues tuyas. Yo creo que lo que dice Carlos es muy cierto. Este libro tiene, digamos, muchas aristas hacia todas las áreas de la administración, uno desde el área de estrategia o del área de mercadeo,
o el área financiera seguramente no puede ser ajeno al tipo de discusiones que están en estas páginas y no deja de hacerse grandes preguntas y grandes reflexiones, de manera que es para la Facultad de Administración, diría yo, en una perspectiva un poquito más como histórica, es muy grato ver que están estas publicaciones y que tienen tanto que enseñar sobre el método de la investigación, tanto que enseñar sobre la historia del país. Te voy a ser franco, yo mismo en esta reunión de hoy visualizo a don Leo en otro nivel. Es decir, yo lo tenía en el radar, obvio, pero no en el nivel con que estoy quedando en el día de hoy. Realmente estamos ante una de las figuras más extraordinarias de la historia empresarial de Colombia y gracias a este esfuerzo gigante se va a salvar un poquito del dominio público esta mejor apropiación de lo que significa esta figura. Solo me queda un poquito como en la línea de lo que decía Carlos, de que hay que hacer resonancia y hay que enseñar cursos y que no nos vaya a pasar lo que le pasó a MIT, y termino con eso, ¿sí? Yo creo que muchos de los aquí presentes no saben que Alfred Chandler era un profesor del MIT, ¿sí? Y un buen día lo dejó ir para Harvard y realmente, si usted le pregunta al 99% de los profesores de Business History, ¿de dónde es Chandler? Nadie le va a decir que era MIT. Simplemente por, digamos, qué sé yo, de pronto una mala decisión, perdieron al mejor historiador de Business History que ha habido o que hubo en las décadas anteriores, y lo dejaron pasar, lo dejaron pasar. Eso suele pasar tristemente. Pero ojalá que sepamos usar este trabajo para hacer cosas. Yo no lo he leído, entonces estoy fascinado solo de lo que acabo de escuchar, pero me dejas con suficiente curiosidad para profundizar y con la seguridad que estamos poniendo en perspectiva uno de los empresarios más interesantes que ha habido en la historia colombiana. Es que a veces uno como que pierde la dimensión de lo que era ese periodo histórico, el país que había, las situaciones que había y cómo este tipo de empresario se sobrepone a todo, a las comunicaciones, a la falta de comunicaciones internacionales, al control territorial, a la infraestructura, al transporte. Él se sobrepone a todo. Es interesantísimo, de manera que será fascinante enviar el libro y felicitarte. Aprovecho también por el la Serna, que tuve la ocasión grata de ir a la exposición que tuve aquí y quedé realmente fascinado de lo que encontré, de cosas novedosas que no se han dicho de Mario Lacerna. Yo mismo quedé fascinado de miles de crónicas que estaban ahí. Hice el recorrido completo y tú después me mandaste ya el digital. No lo hice digital, lo hice. Estaré pendiente de leer el libro y gracias. Jorge Hernán, yo aprovecho. Fuiste mi primer decano. Me retenías cuando el rector me quería echar, porque no me quería. Luego con Carlos, Carlos que me invitó por primera vez a dar un curso allá, yo no quería porque yo le tenía mucho miedo a ese oficio, no me sentía capaz. Carlos me insistió cuando se fue para Oxford para que editara por primera vez el curso y Jorge Hernán Cárdenas como decano se le midió a esa locura de Carlos para que yo fuera profesor, sabiendo que nunca en mi vida había sido profesor ni quería hacerlo. Y yo fui obligado a ser profesor por ustedes dos, oficio que me quedó gustando y les agradezco profundamente. Y luego haberle legado a María Lorena, quien era tu secretaria general, Jorge Hernán, quien me siguió apoyando a pesar de que el rector me quería echar. Son esas cosas contradictorias, pero que gracias a ustedes yo tuve el ambiente, el apoyo, se los agradezco muchísimo porque si hay una cosa que me ha hecho a mí feliz profesionalmente es haber estado en esa facultad con ustedes, en ese grupo de investigación, donde he aprendido tanto y donde me he motivado para irme por este tipo de trabajos que a veces no tienen mucha audiencia por el famoso mito izquierdista, marxista del culto a la personalidad, que no se puede
que no se puede practicar, pero que afortunadamente uno encontraría en estos ambientes educativos donde hay tanto materialismo histórico, pero que por ese dogmatismo tal vez se pierde la oportunidad de estudiar la historia de un país a través de la vida de quienes han construido ese país, que es un poco lo que uno intenta hacer con estos trabajos. Luis Fernando, yo te voy a ser franco, yo le hice mucho caso a las recomendaciones acertadas de Carlos David y creo que esa fue la sensación que yo tuve viendo todos estos libros, viendo el libro de Mario Lassens. Caramba, qué maravilla que Luis Fernando hubiera hecho esa carrera tan extraordinaria. Y yo le agradezco a Carlos porque Carlos era el que nos daba como esa intuición para este tipo de adquisiciones en una facultad pequeña, porque quizá cada adquisición había que pensarla bien porque éramos muy poquitos, hoy ya es otra cosa. Pero de todas maneras, qué alegría, gracias por lo que dices. Y nada, aquí estamos. Yo creo que hay que Gracias. sacar una edición rústica, un paper, libro. Yo comprometo a hacer todos mis esfuerzos por eso. Bueno, quedas comprometido, Carlos, ese libro tiene unas características, lo diseñó Camilo Umaña, el tipo de letra está patentado, Camilo Umaña lo patentó, todo ese proceso y la financiación de ese proceso fue financiado por Milena Gómez Cop, por Juanita Cop, fue financiado por Joaquín Sáenz Cop. Eso es una edición donde se puso mucho entusiasmo, todo el apoyo y los recursos que brindó la familia para que esa edición, que es absolutamente hermosa, es una edición preciosa, donde la familia se comprometió. Aquí también aprovecho, si están conectados ellos, para expresarles también mi agradecimiento, porque fueron unos colaboradores increíbles. Todavía nos seguimos chateando por WhatsApp, eso es increíble. Después de tantos años seguimos siendo amigos y aprendiendo más de Don Co, porque siguen apareciendo cosas. Sí, de Don Leo, es increíble. Parece una fuente inagotable de acontecimientos el personaje, ¿sí? Y seguramente van a salir más libros, ¿no? Como el de Enrique y otros que seguramente otras personas que están investigando otras facetas de Don Leo seguramente sacarán documentales y páginas web y libros. Bueno, muchas gracias, Luis Fernando. Nos toca cerrar. Hubiéramos podido seguir conversando, porque además de leerte es un placer, también conversar contigo es un placer muy grande. Nos dejas con más entusiasmo por más libros tuyos y por explorar los que no ha explorado el libro de Leo Cop. Muchas gracias a todos los asistentes y especialmente a ti, Luis Fernando, por hacernos este. Chao, muchas gracias. Gracias, bravo. Muchas gracias. Chao. Un abrazo, Luis Fernando. Hola, Pia, ¿qué más? Chao. Gracias, Luis Alegría, Fernando. felicitaciones de nuevo. Chao, Beatriz, muchas gracias. Gracias, Luis, por la invitación. Amigo Gracias, Fernando, Carlos. Dios te bendiga, Chao. felicidades. Chao, Luis Fernando. Señor. Chao, chao, Luis, muchas gracias. Nos vemos. Felicitaciones, Luis Fernando. Chao. Chao, Alejandro, qué gusto verte. Gracias. No, una exposición maravillosa. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Chao, Luis. Chao. Hola.